Bueno, hemos vuelto. Estamos acá con un compañero que se llama Sebastián Caliri. Él es abogado, es asesor legal del Observatorio de Derechos Sociales del Neuquén. Y hoy vamos a hablar con él sobre el impacto del COVID en la economía y en la sociedad neuquina. Así que, ¿cómo estás, Sebastián? Un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo muy grande para todas y todas las oyentes del programa. Y bueno, efectivamente, como vos decís, sí, es un poco hablar del impacto que ha tenido el coronavirus en la provincia de Neuquén, tanto económicamente como obviamente socialmente, en una provincia en que durante muchos años eh, y en la actualidad es muy desigual, ¿no? Una provincia en la que obviamente no está exenta de la crisis sanitaria y la crisis económica que ha desatado esta pandemia y que está poniendo en jaque lo que es la administración de la provincia en lo que va de todo este año, ¿no? Eh, Acá hay una realidad que es insoslayable, que es que en Neuquén, en la provincia de Neuquén, los números indican que el impacto de la pandemia fue muy severo, ¿sí? Si nosotros tomamos lo que va del ejercicio de este año, podemos decir que a la provincia de Neuquén ha perdido prácticamente un 23, un 24% de lo que es el presupuesto que había estimado para los primeros 6 meses del año 2020, con lo cual es una barbaridad y tiene un Es impacto social, un número muy grande. es un número muy grande, y si lo vemos un poco en detalle, nos vamos a sorprender muchísimo más, ¿no? A ver, ¿qué sucede? La provincia en diciembre del año pasado votó un presupuesto en la legislatura provincial que a nosotros ya particularmente nos llamaba la atención. Había cuentas que no cerraban, había datos y había cifras que había después mencionado en el discurso de inicio de sesiones el gobernador Omar Gutiérrez, que seguían sin cerrar y bueno, la pandemia lo que hace es inevitablemente poner y exponer blanco sobre negro que la situación económica y financiera y la desigualdad social que es la provincia de Neuquén, que nos habían escondido durante tanto tiempo, ahora ha salido a flote. A ver, si nosotros comparamos los recursos que tenía previsto el gobernador Gutiérrez para estos 12 meses del año de este corriente, bueno, vemos una caída estrepitosa. Y como sabemos, la provincia de Neuquén se estructura en tres grandes pilares, bueno, obviamente cada uno con sus características propias, pero el principal son las regalías hidrocarburíferas, ¿no? Y este aspecto es el que peor desempeño tuvo a lo largo de los primeros 6 meses y en lo que va de este año, ¿no? De este octubre. Ustedes, para que se den una idea, yo por ahí pretendo no hablar mucho de número, porque el número es complejo de entender, pero me parece que para ilustrar lo severo de la situación estaría bueno citar algunos ejemplos. En materia de regalía hidrocarburífera, la provincia de Neuquén había estimado para los primeros 6 meses del año un total de 16.409 millones de pesos. Ese número en la actualidad quedó 8.800 millones por debajo de ese número, con lo cual estamos hablando de prácticamente, no diría la mitad, pero cercano a eso, ¿no? Y ellos esperaban, en el presupuesto del año pasado que se votó en la legislatura de la provincia de Neuquén, llegar a diciembre del año 2020 con 50.400 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. Estamos hablando de que gran parte o que uno de los pilares en los cuales se estructura la economía y la vida, digamos, económica de la provincia de Neuquén está por el suelo. Otro de los principales o de las principales fuentes de recaudación de la provincia de Neuquén son, obviamente,
todo lo que hace a los ingresos, ¿no? Los impuestos, bueno, también los primeros 6 meses en la provincia de Neuquén y lo que va del corriente sufrió un impacto terrible. Obviamente tiene una justificación, ¿sí? En gran parte, que es obviamente todas las medidas que se tomaron en función de esta pandemia, ¿no? Que generó obviamente un freno sobre la actividad comercial, obviamente un parate de la actividad hidrocarburífera, pero uno de los ingresos que más contribuye a la provincia es la recaudación mensual por ingresos brutos, y la verdad que ha quedado muy, muy por debajo de lo que ha presupuestado el gobierno provincial en diciembre del año pasado. Bueno, a ver, hemos tenido un discurso en la provincia de Neuquén durante mucho tiempo a través del partido gobernante, que es que el MPN es un partido, yo lo llamo, se ha transformado en un partido-estado, ¿no? El MPN es un partido provincial que ha gobernado durante muchísimo tiempo la provincia de Neuquén y en donde siempre nos ha dicho la neuquinidad se va a mantener por sobre cualquier cosa. No queremos intervención del gobierno nacional, no queremos participación. Bueno, la realidad es que la provincia de Neuquén, en ese concepto de neuquinidad, se está llevando puesto a un gran porcentaje, a un gran porcentaje de la población neuquina que está viviendo una desigualdad muy fuerte, y esta poca diversificación económica que ha tenido la provincia de Neuquén en esta situación se ha visto y se ha puesto en jaque porque lo que tiene relación con la actividad hidrocarburífera está por el suelo. Bueno, está claro que la provincia de Neuquén está muy complicada, y otro de los aspectos, otro de los ingresos, digamos, en este análisis que ha tenido la provincia de Neuquén para mantener las cuentas ha sido obviamente la coparticipación nacional, que en este caso también hubo una baja, se ha resentido, ¿no? Si bien la nación, ustedes para que se den una idea, fíjense, se resintió, aunque el gobierno nacional envió en junio de este año cerca de 13.904 millones de pesos, ¿no? Y además había enviado 785 millones en aporte del Tesoro Nacional, otros 5.000 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la provincia. Aún así, la provincia está en rojo. ¿Y cómo se evidencia esto y cuál es la consecuencia directa? Bueno, en la provincia de Neuquén, sumado a la inflación, sumado a la gran inflación que tiene la provincia de Neuquén, el salario de los trabajadores estatales, el salario de los docentes, el salario de muchos ha sido pagado muy tarde de lo que establecen las leyes laborales. En Neuquén, hace 2 meses los salarios se pagaron el día 13, cuando se establece que los primeros 5 días del mes corriente se tienen que pagar los salarios, y además el aguinaldo se pagó en cuotas. Entonces, en resumidas cuentas, digamos, bueno, estos 3 grandes pilares en los cuales se sustenta la economía de la provincia de Neuquén, que son la actividad hidrocarburífera, la coparticipación nacional y los ingresos por impuestos, ha sido totalmente bueno, peligroso, digamos, en materia de ingreso, y la consecuencia inmediata termina siendo que el ajuste siempre, inevitablemente termina recayendo sobre los hombros y las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, está claro que el impacto de la pandemia en la provincia de Neuquén ha sido devastador, y ahora está tratando más o menos de acomodar un poco las cuentas, ¿no? Con esta última medida del plan. Bueno, ayer vino Alberto Fernández a la provincia de Neuquén, a Loma de la Lata, para inaugurar un plan, digamos, bueno, de reinserción, si se quiere, o para revitalizar, digamos, la actividad hidrocarburífera. Bueno, la realidad es que aún así, con este apoyo del gobierno nacional, la provincia de Neuquén está muy complicada, y bueno, esto es en gran parte, digamos,
una cara de cómo está hoy y de cómo estamos los neuquinos y las neuquinas en la provincia de Neuquén, porque eso, inevitablemente el estado de las cuentas en la provincia se transmite a la calidad de vida que tenemos los neuquinos y la neuquina, que ya de por sí estaba golpeado antes de la pandemia y que ahora con las restricciones que hemos tenido, muchísimo más, ¿no? Mucha incertidumbre por lo que estás contando. Desde el Ejecutivo en Neuquén tienen alguna propuesta, algún plan, algún Mira, proyecto de salida? el Ejecutivo, desde que empezó este año, lo que nos han dicho, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, ¿no? La provincia de Neuquén está pasando por un proceso de reestructuración de la deuda pública, ¿sí? La medida que tomó el gobernador Gutiérrez fue decir, vamos a esperar a cómo el gobierno nacional renegocia la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que nosotros intervengamos en este tema. Digo, ha pateado la pelota, ha pateado la pelota, y en el último tiempo hemos visto cómo muchos de los funcionarios del gobierno de la provincia de Neuquén, diputados y diputadas provinciales afines al gobierno del MPN, han salido a contener la crisis, ¿no? Porque hemos visto cómo en declaraciones algunos diputados y diputadas del MPN han dicho, bueno, no hay riesgo de default en la provincia de Neuquén, las cuentas están así porque hay una situación de pandemia que lo amerita, pero la realidad es que tenemos a los gremios en un constante reclamo de recomposición salarial. Tenemos los docentes que han soportado esta crisis dando clases a través de los medios que han podido dar a través de los medios que han tenido a disposición, sin prácticamente ninguna ayuda del gobierno provincial, la conectividad para que los alumnos, por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo, ha sido totalmente escasa, no han tenido posibilidad de conectarse para que los alumnos puedan tener clase, los docentes se han puesto al hombro la crisis y han tratado de que la brecha educativa no sea tan abismal. Aún así hay docentes que no llegan a fin de mes. ¿Sí? Hay docentes en la provincia de Neuquén que no llegan a fin de mes. Hay escuelas que todavía no se han terminado, hay jardines de infantes que todavía no se han terminado. Esto me parece que, sumado a la crisis que estamos viviendo sanitaria, en donde la única solución del gobierno provincial fue poner 4.000 camas en un espacio recreativo para contener la crisis, mientras muchos de los médicos y enfermeras, médicos, médicas y enfermeros de la provincia de Neuquén están con salarios muy por debajo de la función que tienen. Bueno, es claramente una lógica de qué clase de provincia quiere el MPN, qué clase de provincia quiere el gobernador Omar Gutiérrez, y sumado a esto, digo, esta idea de que el gobierno nacional es el único que va a poder salvar la economía de la provincia de Neuquén. Si la economía de la provincia de Neuquén hoy está en estos términos es porque han manejado la economía, han manejado las regalías petrolíferas, han manejado los ingresos de la provincia a través de los impuestos, la han manejado mal, la han manejado de manera discrecional, la han manejado de tal forma que no ha permitido que la provincia de Neuquén tenga una diversificación productiva. Los precios de los alquileres en las provincias de Neuquén están por las nubes, porque los alquileres son a precio, digamos, de dólar, digamos, a precio de actividad petrolera, y la realidad es que hay un 30 y pico por ciento de la planta estatal en la provincia de Neuquén que no gana 25.000 pesos, y un alquiler te sale 18.000, un alquiler te sale 20.000, y no estamos hablando de incluir la nafta, de incluir los alimentos que también están por los aires. Bueno, la realidad es que entiendo, es un modelo absolutamente desgastado y que además está generando algo muy peligroso, que es que hay una desigualdad muy marcada, por ejemplo, entre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hay una tasa de un 23,4,5% de desempleo juvenil, en donde, además de eso,
La mayoría son mujeres las que están desempleadas. Esta es la provincia de Neuquén. Esta es una provincia de Neuquén que en las 30 cuadras del centro de la capital de Neuquén está asfaltada, pero si nos vamos 30 cuadras al oeste, todavía hay gente que se calefacciona por gas, que no hay en algunos barrios todavía servicios públicos esenciales, cloaca, agua, gas, luz, en donde hay un 30% de la población de la provincia de Neuquén y una cifra similar en capital que no puede llegar al sueño de tener una vivienda propia, ¿no? Bueno, esta es la provincia desigual que ha generado tantos años de gobierno del MPN, en connivencia obviamente con otros partidos que también han ayudado y han promovido, ¿no? que esta provincia esté como esté. Y bueno, esta crisis, esta pandemia, no hace más que poner de relieve los desmanejos que ha tenido el gobierno provincial a lo largo de 56 años, 58 años de gobierno del MPN a manos de la provincia de Neuquén, ¿no? Bueno, estás poniendo un panorama muy interesante y medio complicado. No sé qué va a pasar. Y esto a nivel industria, a nivel comercio, ¿cómo se está viendo? ¿Hay un plan para lo que son las vacaciones de verano? ¿Qué va a pasar con Bueno, las clases? a ver, respecto del tema digo, ¿es un panorama desalentador? Sí, es un panorama desalentador. Claramente que es un panorama desalentador, porque la incidencia de la pobreza y de la indigencia en el territorio provincial y del trabajo informal o del trabajo no registrado es enorme, es enorme. La incidencia en el sector privado, en la economía, bueno, entiendo, dificultades y va a tener dificultades muy grandes para salir de la crisis. Y fundamentalmente entiendo que en una provincia como la de Neuquén, que es una provincia industrial, que es una provincia petrolera, los efectos de esta pandemia van a ser persistentes, ¿sí? Van a ser persistentes. Obviamente porque hay una crisis del petróleo a nivel nacional y hay una crisis a nivel de petróleo a nivel internacional que, bueno, está claro que incide obviamente en que hay además gran cantidad o gran parte de los empleados de esta actividad sin operar. Bueno, la realidad es que, para que ustedes se den una idea, eh, otro de los factores que posibilitaba recomponer un poco la economía provincial, que era el sector turismo, bueno, está haciendo malabares para tratar de conseguir cierta apertura que dé la posibilidad de que la actividad del turismo no recaiga totalmente. Bueno, una de las propuestas que habían o que se habían empezado a hablar en la provincia de Neuquén es que los habitantes de la provincia de Neuquén puedan trasladarse a las localidades de turismo sin necesidad de hacer una cuarentena estricta. Bueno, la realidad es que, a ver, pueden abrir todo el turismo que quieran en la provincia de Neuquén, que aún así no vamos a tener capacidad los neuquinos y las neuquinas de poder hacerlo, de poder disfrutar de eso. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que gran parte de la población neuquina le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, por más que hagan una apertura del turismo, las cuentas de los neuquinos, del trabajador neuquino, de la trabajadora neuquina, están severamente afectadas, están severamente afectadas. Hay gente, nosotros nos ha tocado hablar con comerciantes de acá, de la capital. Eh, el lunes hubo nuevas medidas del gobierno provincial que restringieron, digamos, la circulación de todos, salvo de los esenciales. La realidad es que vos vas y vos le preguntás a un comerciante en la capital y te dice, yo no puedo cerrar, no puedo estar más así.
porque no tenemos posibilidad, el gobierno de la provincia de Neuquén no nos bajó los impuestos, porque tenemos que seguir pagando los impuestos, porque tenemos que, y no llega a fin de mes. Y nos dice, digamos, a ver, si nosotros cerramos el negocio, lo tenemos que cerrar definitivamente. Entonces, esta es la realidad que hay respecto de, por ejemplo, otro de los factores que tiene gran influencia en la economía provincial, que es el turismo. Y respecto de las clases, bueno, hay una desorganización muy grande, ¿no? Porque funcionarios del Consejo Provincial de Educación dijeron que probablemente para junio del año que viene se pueda llegar a pensar en que los alumnos puedan asistir a clases presenciales. Se habla de plata para infraestructura en las escuelas, para poner alcohol, para el distanciamiento, y la realidad es que el que conoce una escuela media en la provincia de Neuquén, por citar un ejemplo, todavía hay escuelas que no tienen las estructuras de gas para calefaccionarse en invierno, ¿no? Y hay algunas escuelas que todavía no tienen ni un calefactor para los meses de calor para dar clases adentro de las aulas. Entonces, lógicamente uno duda, ¿no? Si la provincia de Neuquén tiene la capacidad para decir, bueno, vuelven los alumnos a las clases con todos los sistemas de alcohol en gel y distanciamiento posible, porque la estructura de las escuelas no está preparada para eso. Solamente por citar la escuela media, ¿no? Secundaria, de primero a quinto año o de primero a sexto en las escuelas técnicas. Ni hablar de algunos jardines de infantes, ¿no? Que hay obras en los jardines de infantes que todavía no se han terminado. Bueno, todo esto quedaba en cierta forma subsumido bajo una realidad que era la que nos planteaba el gobierno provincial, era que estaba todo bien, llegaban a pagar los salarios sin ningún problema, pero bueno, esto ciertamente desnudó la verdadera realidad que tiene la provincia de Neuquén, que es esta, y que la realidad, y entiendo yo, lo correcto es dimensionarla y es darla a conocer. Porque también está esto, nos han dicho y nos han hecho creer, y les han hecho creer a muchos y muchas argentinas, que Neuquén es una especie de Kuwait, ¿no? En donde tenemos Son todos los una Emiratos Árabes. los Emiratos Árabes, ¿no? En donde todos los neuquinos vivimos, ¿no? Como si fuésemos reyes, y la realidad es que no es así. Y que ese discurso está agotado, y que el gobierno provincial va a tener que asumir la responsabilidad del mal manejo de la economía de años, desde muchos años atrás, y no puede responsabilizar a nadie más, porque el que ha detentado el ejercicio del poder real en la provincia de Neuquén durante 58, 60 años ha sido el gobierno del MPN. Entonces, echar culpas o correrse de las responsabilidades no es algo que le va a funcionar, y hay mucho descontento social, hay mucho descontento en los comerciantes, hay mucho descontento en los sectores gremiales, ENATE, ENATEM, UPCN, los trabajadores que se nuclean ahí, del sector de la salud. Bueno, la realidad es que es una situación muy compleja y que creo yo avisora un agotamiento de lo que es la política que ha intentado implementar el MPN en esta provincia en los últimos años, ¿no? Y Sebastián, tengo una consulta, para los que no saben lo que es el MPN y demás, que es hacerle un resumen y también haciendo alusión a la fecha que viene, Sí. bueno, que es hoy, cómo te hace sentir y qué es lo que significa para vos. Bueno, a ver, resumir al MPN es verdaderamente muy difícil, ¿no? Deberíamos retrotraernos a la época territorial neuquina, en donde eh, los fundadores del MPN, Jalil, Zapag, ¿no? Han conformado a través de sus actividades, bueno, esta lógica, ¿no? Y se han, eh, bueno, esta O lógica de sea, partido provincial. te tiro la Sí, introducción yo, si querés. El MPN, si no me equivoco, se creó en el 61, cuando estaba proscripto Perón. exactamente. Y bueno, ahí te tiro la introducción. Ahí después de ahí. Bueno, el tema es que, claro,
Totalmente, bienvenida a la introducción. El tema es que circunscribir al MPN simplemente a esa fecha sería un error, pero bueno, vamos a avanzar con eso. A ver, el MPN ha sido un apéndice del peronismo, digamos, ¿sí? Esto es una realidad, ha surgido como un partido provincial, popular, de masa, en donde ha en su momento dirigido su política, ¿no? A tener un buen sistema de salud, a tener un buen sistema educativo, a tener una diversificación productiva, la producción de la chacra, ¿no? La producción de la manzana, de la pera, de todas las frutas de pepita. Bueno, obviamente en ese momento se posicionaba muy fuertemente en el manejo de la energía, ¿no? Chocón. Eh, pero en cierto punto, el MPN terminó dando un viraje totalmente en su historia, en su militancia. ¿Y qué generó? Generó un partido provincial en donde se ha dicho siempre que es oficialista, no importa el gobierno nacional que esté de turno, ¿no? Cuando el gobierno nacional es peronista, el MPN es el partido más peronista del mundo, pero cuando tenemos 4 años de gobierno macrista, el gobierno del MPN es el gobierno más macrista del mundo, digamos, ¿no? Y así funciona. Es tan pragmático en el ejercicio del poder que se acomoda fácilmente al gobierno nacional que hay de turno. Esto no lo hizo ahora, ojo, esto lo hace desde la época de la dictadura. Cuando en su momento podía otorgar al sistema energético bueno, electricidad a través de la represa del Chocón. El MPN es este partido, es un partido que cuando ha estado Felipe Zapag, la economía de la provincia ha sido una de las mejores, cuando la salud ha sido una de las mejores, pero después esta realidad del partido se ha por mucho tiempo transmitido de una manera errónea, ¿no? Se han peleado la familia, entre las familias Zapag, han habido disputas de poder, después apareció Sovich, como haciendo un repaso muy rápido, ¿no? Pero después apareció Sovich dando la disputa dentro del MPN, Sovich fue candidato a presidente, Sovich fue el gobernador que mató en una movilización a Carlos Fuentealba, ¿no? Y a partir de ahí, el MPN ha seguido su curso, digo, por demás alejado de las causas populares. Esa relación que tenía con el PJ no ha sido tan visible, aunque se han hecho acuerdos de cúpula también con el PJ, esto es una realidad. Hoy Silvia Zapag es diputada nacional, el apellido Zapag en la provincia de Neuquén está íntimamente relacionado al MPN, pero hoy es diputada nacional por el Frente de Todos, digamos, eso es un acuerdo que se ha hecho a través del PJ, de la conducción del PJ actual en la provincia de Neuquén, y el MPN es una realidad, es insoslayable. Y la realidad es que, bueno, el MPN hoy, teniendo en cuenta la fecha que mencionamos y que para todos los peronistas es tan importante, sinceramente está muy alejado, ¿no? De los conceptos de soberanía política, de independencia económica, ¿no? Está totalmente alejado de eso, porque la realidad es que han hecho en la provincia han generado una desigualdad muy grande entre los habitantes de la provincia, entre los capitalinos o el departamento Confluencia y las localidades del norte y las localidades del centro de la provincia. Hay una brecha muy grande. Y la realidad es que lo que era el MPN en principio, bueno, este partido, ¿no? que cobijaba a todos los peronistas que no querían formar parte de ese peronismo en su momento, o que no podían formar parte porque estaba proscripto, bueno, terminó obviamente por echarse tierra. Eh, creo yo en este apoyo tan marcado que ha tenido el gobernador Gutiérrez y alineado a las políticas nacionales del gobierno de Mauricio Macri. Si ustedes no lo recuerdan, yo recuerdo particularmente al presidente Mauricio Macri
posicionar a Omar Gutiérrez como un gobernador mano derecha de él, ¿no? De las políticas que tanto hambrearon al pueblo, que tanto han generado en todos y todas las argentinas, y ahí entiendo, esto es para escribir un libro de historia, ¿no? Ojalá lo podamos hacer en algún momento, pero ahí entiendo que el MPN terminó por echar por tierra todo lo que había sostenido históricamente, y bueno, eso es el partido, ese es el movimiento popular neuquino, ¿sí? Ese es el movimiento popular neuquino. La verdad que es por ahí muy difícil de explicarlo en un corto tiempo, pero tiene esas vicisitudes y se ha manejado en la política nacional y provincial de esta forma. Eh, la realidad es que sigue ganando, cada vez gana por menos las elecciones, eso también es un análisis, cada vez gana por menos, pero sigue ganando. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se presenta, porque este es el último mandato de Omar Gutiérrez, cómo se presentan las elecciones venideras, quién sería un posible candidato a gobernador. Pero la realidad es que el MPN, bueno, se ha transformado en un apéndice de las políticas de los gobiernos nacionales, obviamente, y ha perdido cierta identidad, o ha perdido ese discurso, ¿no?, de neuquinidad que nos sostenían y que nos decían. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no?, el MPN, porque estas particularidades que tiene también generan un cierto recelo en la base de sus afiliados, han perdido varios también en el último tiempo. Y bueno, no sé, la verdad que no sé qué depara, digamos, a este movimiento popular neuquino, que de neuquino cada vez tiene menos, que de popular, cada vez que se alinea a los gobiernos nacionales, tiene menos, y de movimiento, bueno, diría que tiene una cierta capacidad para juntar votos, ¿no? Que no significa que eso sea un movimiento como nos decía el general, ¿no? Una cosa es hablar de movimiento, otra cosa es hablar de masa, ¿no? Bueno, tiene una cierta capacidad para poder juntar votos, tiene una caja muy fuerte y tiene muchos partidos satélites que le otorgan votos, colectoras que le otorgan votos y que con eso saca la diferencia. No sé si el MPN gana porque tiene capacidad para transformar la realidad de los neuquinos y de las neuquinas, pero bueno, eso es una discusión que deberá dar la dirigencia de cada partido de ahora en adelante, ¿no? Obviamente, pero a grandes rasgos esto es el MPN en la provincia de Neuquén. ¿Y qué significa para un peronista el 17 de octubre? Y es como festejar el cumpleaños de papá y de mamá, ¿no? Uno no se lo olvida nunca, uno no se olvida de las enseñanzas del general, uno no se olvida bueno, de que militar es transformar la realidad, uno no se olvida, y en esta fecha particularmente, en donde uno no puede salir a la calle, se le presenta cierta nostalgia, ¿no?, de no poder estar movilizándose junto al pueblo, pero bueno, la realidad es que es una fecha muy especial, muy sentida, yo soy joven, Hablamos tengo de lealtad, 23 ¿no? años, hablamos de lealtad, ¿no? Hablamos de algo tan difícil de entender, ¿no? Hablamos de algo que uno lo aprende, pero lo aprende, ¿no? Digo, lo aprende del ejercicio de la lectura, pero lo aprende, lo termina siendo propio. Eso es el peronismo, ¿no? Transformarle la vida al vecino, a la vecina. Bueno, la verdad que eh, es una fecha que hay que recordarla, que hay que militarla y que hay que tenerla muy presente todos y todas, y todos y todos los días del año, ¿no? Perfecto, bueno, genial, fuiste muy claro, Sebastián, espero hayas estado a gusto. Bueno, Yo la verdad que sí, Juan tiene todavía unos problemas con internet, así que te manda un abrazo enorme y nos estamos comunicando. bueno, Damián, a ver, muchas gracias por la posibilidad. A uno siempre le gusta poder tener estos espacios de debate y de información. Les agradecemos enormemente, les mandamos un saludo muy grande a todas y todas las oyentes y como siempre decimos, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten.
es nuestra forma de aportar un granito de arena también a la información y para combatir un poco la mala información, ¿no? Que sabemos bastante de esto. Claro. Así Tiene que que ser bueno, información y no desinformación. Perfecto. y no desinformación, ¿no? Y no escuchar, me agarro como para cerrar de algo que dijiste vos, ¿no? Bueno, parece un panorama desalentador. No, la realidad es que es un panorama desalentador y que nos han ocultado, ¿no? Y que nos han dicho que estaba todo bien. Entonces eso es una responsabilidad de los que tendrán que hacerse cargo. Entonces creo que estos espacios sirven y sirven muchísimo, así que se los agradezco enormemente. Que mañana tengan un día de mucha conciencia y de mucha, bueno, de mucho festejo también, porque esto es muy propio nuestro, ¿no? Festejar, sentirnos, levantar la bandera, sentirnos parte del movimiento nacional y popular, el peronismo. Así que bueno, les agradezco enormemente, Damián, Juan, que no nos pudimos encontrar y estoy a disposición de corazón para lo que necesiten. Lo mismo digo, un abrazo enorme y nos vamos al corte. Seguimos después. Abrazo. Muchas gracias.